Bienvenidos a la materia estadística, clase 5, probabilidad, principios de conteo. Objetivos de esta clase: conocer los conceptos básicos de la probabilidad, saber a qué llamamos espacio muestral, entender qué es el conteo en estadística y aprender a reconocer lo que son las permutaciones y aprender a reconocer lo que son las combinaciones. Veamos el concepto de probabilidad con el ejemplo de lanzar simultáneamente dos monedas repitiendo 10 veces el tiro y registrar de cada uno de esos tiros el número de caras que ocurran. El detalle que estamos viendo de los 10 tiros arrojan que en algunos casos hemos obtenido dos caras, en otros una cara y en otros ninguna cara, siempre seca. Si estos resultados los agrupamos en una tabla de frecuencia, podríamos escribir esa tabla diciendo que para registrar dos caras, esto es que las dos monedas salgan simultáneamente dos caras, la frecuencia de esos 10 tiros es 3. ¿Por qué? Porque las encontramos en el lanzamiento 1, en el lanzamiento 4 y en el lanzamiento 10. Si quisiéramos registrar la cantidad de veces que salió una cara, esto es una de las monedas caras y la otra de las monedas secas, sin importar el orden de las monedas, podríamos decir que la frecuencia de ocurrencia de ese evento, de ese resultado de una sola cara, fue de 6. ¿Esto dónde lo encontramos? En el segundo lanzamiento, en el tercero, en el sexto, en el séptimo, en el octavo y en el noveno. Y por último, el resultado de no encontrar caras, esto es de que las dos monedas resulten secas, se obtuvo una sola vez. Esto es en el quinto lanzamiento. Si nosotros ahora repetimos el evento de tirar 10 veces las dos monedas, podemos obtener otro tipo de resultados. Analicemos los resultados de repetir 20 veces este evento en la tabla que estamos viendo ahora, donde tenemos representado en la fila cada uno de los resultados obtenidos de esos 20 eventos y de los 10 tiros que hicimos de las dos monedas, cuántas salieron por evento, dos caras, una cara o cero seca. Si hacemos la contabilidad de la cantidad de veces que obtuvimos el resultado de dos caras, de una cara o cero seca, encontramos que el 27% de los 200 experimentos que hicimos obtuvimos dos caras, que en el 52% de esos 200 obtuvimos una cara y que el 22% obtuvimos seca. Esta tabla, como vimos en la clase anterior, podríamos representarla a través de un histograma de frecuencias, de tal forma de observar cómo dos resultados posibles, esto es de obtener dos caras o obtener cero caras, tienden a un resultado muy parecido de ocurrencia, que oscila entre el 22 y el 27%, mientras que el de cara es el resultado con mayor probabilidad de ocurrencia. La pregunta que podemos hacernos es, ¿qué ocurre si aumentamos la cantidad de lanzamientos? Analizamos lo visto hasta ahora, ya no pensándolo desde lo empírico, sino de la teoría de las probabilidades. Esto es, que ocurra el resultado cero cara es de aproximadamente un cuarto, o sea 25% de las veces. Que ocurra el resultado una cara es de aproximadamente un medio, o sea el 50% de las veces. Y que ocurra el resultado dos caras es de aproximadamente también un cuarto, el 25% de las veces. ¿Por qué sacamos estos números? Porque por más que nosotros tengamos dos monedas identificadas con una cara y una seca, no vamos a tener más de estas posibilidades que estamos viendo. Que una moneda salga cara y la otra cara, con lo cual ese evento, ese resultado lo denominamos dos caras, que salga una cara y una seca, o que salga otra vez seca y cara, o que salga seca y seca, con lo cual vamos a encontrar que de todas las posibilidades que hay, y no hay más que estas, el 25% de las veces va a salir dos caras, el 25% de las veces va a salir cero cara, y en el 50% de las veces va a salir una cara. Más de estas posibilidades de obtención de resultados no vamos a tener. Reconocemos en matemática la ley de los grandes números. Cuanto mayor es el número de ensayos experimentales denominado n, más cerca se espera que esté la probabilidad empírica, que denominamos P'A, de la probabilidad verdadera Pa. Para seguir, veamos el siguiente video. Un hombre, 30 ciudades,
un objetivo: visitarlas todas. Alterados Pictures presenta El problema del viajante de comercio. ¿Cuántos itinerarios posibles existen? ¿Cuál es el más conveniente? El problema del viajante de comercio. Muy pronto. En matemática, aunque parezca lo contrario, no está todo inventado. En realidad se publican 200.000 teoremas por año, es decir que en realidad se resuelven en el orden de 200.000 problemas cuya solución no se conocía. Esto es porque el concepto, la idea de matemática que uno tiene es equivocado. Uno cree que está todo cuadrado, todo cerrado, todo resuelto y no es así. Lo que quiero hacer ahora en el programa es plantear un problema que tiene muchos años, es un problema muy complejo, muy lindo, muy atractivo. Los invito a que presten atención porque el planteo en sí mismo es muy fácil de entender. Acá está. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Para comenzar a entender este problema, imagínese que el viajante de comercio recién empieza en el rubro y tiene solo 2 ciudades para visitar. Puede ser un gran día ¿Cuántas maneras diferentes tiene de recorrer esas 2 ciudades? Esto es fácil. Evidentemente hay solo 2 caminos posibles. Primero la ciudad A y luego la B, o primero la ciudad B y luego la A. Tiene 2 ciudades, entonces tiene 2 caminos posibles. Empieza en una, va a la otra y vuelve, o al revés, empieza en la otra, viene para acá y después vuelve. O sea, con 2 es fácil. Con 3 ciudades ya hay 6 caminos posibles. Lo invito a usted para que haga las cuentas y se va a dar cuenta justamente de que no es ya tan sencillo. Hay 6 posibilidades. Después, si uno tuviera 4 ciudades, ya entonces la cantidad de caminos llega a 24. O sea, en cuanto agrego una sola ciudad, he pasado de 6 a 24. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomemos ahora 5 ciudades para poder entender la complejidad de este problema. En principio, podría empezar el recorrido en 5 puntos distintos. Una vez que eligió el primero, le quedan 4 alternativas para la segunda parada. Es decir, que nada más que para recorrer las primeras 2 ciudades, entre las 5, hay 20 maneras posibles. Y para sumar la tercera, a las 20 opciones hay que multiplicarlas por otras 3 ciudades, con lo cual ya tendrá 60 formas de recorrer los primeros 3 puntos. Ahora solo quedan 2 destinos, por lo cual las alternativas se han transformado en 120. La quinta ciudad es la que sale por descarte, ya que es la única alternativa que queda por recorrer. ¿Cómo llega entonces a estos 120 itinerarios? En este caso, multiplicando consecutivamente los primeros 5 números naturales, ya que elegimos 5 ciudades, es decir, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, lo que da 120. Este número, 120, es lo que en matemáticas se conoce con el nombre de factorial de 5 y se representa de esta manera. O sea, si uno tuviera n ciudades, con n digo cualquier número, entonces habría factorial de n posibles caminos. Y cuando el número n es grande, cuando el número de ciudades es muy grande, el factorial de n es inmenso. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera que recorrer todas las ciudades de una provincia, ¿qué debería hacer? Para 6 ciudades hay 720 posibilidades, para 7, 5.040, y para 10, más de 3,5 millones. ¿Y si tuviera que recorrer las 23 capitales provinciales de nuestro país? Ahí hay más de 25.000 trillones de rutas posibles.
Y no se olvide que nuestro viajante no solo tiene que saber cuántas son, sino que además debe analizarlas para ver cuál es la más conveniente. Y ruegue que el negocio no se expanda, porque para 60 ciudades el número es impronunciable. Hace muchísimos años que hay mucha gente en el mundo pensando en cómo resolver este problema. En particular, en el año 1954, 3 investigadores, Fulkerson, Danzig y Johnson, encontraron un método que aproximaba de acuerdo con la cantidad de ciudades. Aproximaba quiere decir que permitía resolverlo cuando el número de ciudades era acotado, era chico. En el año 2001 eso se mejoró a tal punto que encontraron una forma de recorrer las 15.112 ciudades alemanas, y eso en el camino más económico para hacerlo. Ahora, eso llevó 100 computadoras trabajando. Si usted quisiera hacerlo con su computadora personal, le llevaría 22 años correr ese programa para poder encontrar el método que sirva, o mejor dicho, el camino que sirva para recorrer en forma más económica las 15.112 ciudades alemanas. En todo caso, lo que yo quiero decir a propósito del problema del viajante de comercio es que además de resolverlo en forma teórica, esto tiene aplicaciones en robótica, aplicaciones en la industria automotriz, es decir, no es solamente un problema teórico usable para un viajante de comercio. La problemática del viajante de comercio es aplicable a nuestra manufactura en el proceso de perforado de las plaquetas por control numérico, a fin de poder tener un tiempo de producción lo más bajo posible, que eso implica un costo reducido. Lo mismo ocurre con la máquina, de microposicionado de componentes, que también importa, el ciclo de trabajo. En esta máquina aplica el problema del viajante de comercio en 2 aspectos. Una es en el posicionado de los microcomponentes en la placa de circuito impreso. En el segundo aspecto es en la búsqueda de cada uno de los componentes en los alimentadores. Que lo que se pretende es minimizar, el recorrido de las máquinas y por ende, los tiempos para lograr un costo de producción mucho más bajo. Hemos presentado entonces un problema que no tiene solución en el caso general. Es decir, si el número de ciudades es pequeño, se conoce la solución. El asunto es poder resolverlo siempre, cualquiera sea el número de ciudades. Es decir, es un problema abierto, la solución dependerá de cuán rápido funcionan las computadoras o que a alguien se le ocurra una idea que hasta ahora no apareció. A tal punto que la Fundación Clay tiene elegidos 7 problemas que ha designado como que son los problemas por los cuales va a pagar $1 millón a aquel que lo resuelva. Y el problema del viajante de comercio, es uno de ellos. Veamos el concepto de probabilidad de eventos. Tenemos el siguiente ensayo, que es lanzar un dado 6 veces. Este ensayo lo repetimos 10 veces y anotamos la ocurrencia de que salga el 1 en cada una de las veces en que tiramos el dado. Podemos armar la siguiente tabla de frecuencias, donde por cada ensayo, que son 10, vamos a poner el número de veces que salió el 1. Si en la siguiente columna anotamos la frecuencia relativa, esto es la cantidad de unos que salen en función de todos los números que podemos obtener de tirar el dado, diríamos que en el ensayo 1 salió una vez el 1, con lo cual la frecuencia relativa de que salga el 1 en ese ensayo es 1/6. Si a su vez calculamos la frecuencia acumulada de todos los ensayos y del experimento de lanzar 6 veces el dado, obtenemos en el último ensayo que la probabilidad de que salga un 1 es 0,15. Pero en definitiva, ¿cuál es la probabilidad del evento? El gráfico que tenemos a la derecha nos muestra la frecuencia relativa de obtener el 1 en los 10 ensayos y por cada ensayo el valor de esa frecuencia que nos va a estar oscilando entre 0 y 2/6.
Pero en la teoría, el valor esperado que nosotros podemos calcular de que salga un 1 en los 6 posibles números es un sexto. En la frecuencia acumulada hemos obtenido 9/60, esto quiere decir 0,15, que es una frecuencia acumulada muy cercana al valor esperado. Esto nos hace pensar que esas oscilaciones de obtener 2/6 como máximo de posibilidades a 0 posibilidades de obtener el 1, cuanto aumentamos la cantidad de ensayos, podríamos obtener el valor esperado de probabilidad, que es un sexto. Definamos ahora espacio muestral y la utilización del diagrama de árbol. Para ello vamos a utilizar un ejemplo. Tenemos una familia con 2 hijos y debemos hallar la probabilidad de que la familia seleccionada tenga un hijo de cada género. Definimos el espacio muestral como aquellos elementos con igualdad de probabilidad de ocurrencia que integran esta serie de probabilidades. Matemáticamente se define el espacio muestral con la letra S. Y justamente son todos aquellos elementos que pueden formar la familia, que es la condición del problema. Con 2 hijos pueden ser varón-varón, varón-mujer, mujer-varón o mujer-mujer. El espacio muestral N de S va a estar formado por 4 elementos, que coincidirán con el diagrama del árbol. Es una representación gráfica de todas las posibilidades para el problema que estamos queriendo resolver de combinar los 2 hijos en esta familia. El diagrama de árbol comienza por el primer hijo, que este puede llegar a ser varón o mujer. La columna hijo 1 puede tener 2 probabilidades de ocurrencia, con igualdad de probabilidades, tanto varón como mujer. La segunda rama del árbol, la denominada hijo 2, también puede tener igualdad de probabilidad de ocurrencia, puedan ser el segundo hijo varón o mujer. Pero cada una de estas ramas va a representar estos elementos de las muestras del espacio. Vamos a tener entonces varón-varón, varón-mujer, mujer-varón o mujer-mujer. ¿Para qué sirve el espacio muestral del diagrama de árbol? Porque nos permite calcular las probabilidades de ocurrencia. Ejemplo, si queremos calcular la probabilidad P de que salgan 2 varones en esta familia, es la cantidad de elementos que podemos encontrar en el espacio muestral que coinciden con varón-varón dividido la cantidad de elementos que contiene el espacio muestral. Esto va a ser 1/4, porque sale una sola vez varón-varón entre los 4 elementos posibles. Si ahora queremos calcular la probabilidad de que salga al menos un varón, las veces de ocurrencia de que esto suceda va a aumentar, porque ahora el evento A, esto sería al menos un varón, va a suceder cuando tengamos un varón-mujer, varón-varón o mujer-varón. 3 veces dividido 4. La posibilidad de obtener la probabilidad a través del diagrama de árbol nos permite entonces trabajar con los elementos del espacio muestral. Veamos algunas propiedades de la probabilidad. Si llamamos P a la probabilidad, que puede ser empírica o teórica, se cumplen 3 propiedades. La primera de ellas es que una probabilidad es siempre un valor numérico que varía entre 0 y 1. La segunda, que la suma de las probabilidades de todos los resultados de un experimento es 1. Y la tercera, que la probabilidad representa una frecuencia relativa. La probabilidad de un evento A es igual a la frecuencia de que suceda ese evento dividido la frecuencia de todo el experimento. Veamos principios básicos de conteo. Tomemos para ello un ejemplo. En Argentina usamos 3 letras seguidas y 3 números seguidos para identificar las patentes de los autos. Si podemos usar los 26 caracteres del alfabeto para ocupar los 3 primeros caracteres con letras y 10 números para ocupar cada una de las 3 cifras numéricas siguientes de la patente, la pregunta que nos haríamos es ¿cuántas placas distintas podemos identificar? Si pensamos entonces que la primera cifra de la patente va a estar ocupado por 26 posibilidades del alfabeto, y por cada una de esas posibilidades voy a tener 26 posibilidades para combinar, y por cada una de las segundas cifras voy a tener otras 26 más, y por cada una de ellas 10 números posibles, y en la quinta cifra 10 números posibles más, y en la sexta 10 números posibles más, en realidad voy a encontrar que tendré 26 por 26 por 26, correspondiente a las posibilidades de todos los caracteres del alfabeto, por 10 por 10 por 10, las posibilidades de los 10 números,
Esto hace un total de 17.576.000 posibles patentes distintas. Así encontramos las permutaciones, como esta posibilidad de seleccionar 4 letras distintas del alfabeto y poniéndolos en cualquier orden específico, ¿cuántas posibles permutaciones podemos encontrar? En este ejemplo vemos que con 2 letras cualquiera podemos formar 2 palabras. La primera palabra formada por la letra 1 y la letra 2, y la palabra 2 por la letra 2 y por la letra 1. Claramente hay una permutación de letras que conforman una palabra distinta. Nos está interesando en este caso la posición que ocupa cada letra. Si ahora tomamos 3 letras, podemos formar 6 palabras, y vemos allí como la permutación de la letra 1, 2 y 3 conforman las 6 palabras distintas, las 6 posibilidades de permutación. Sigamos con el concepto de permutaciones, diciendo entonces que si llamamos n a la cantidad de letras y llamamos p a la cantidad de palabras, cuando n vale 2, p es igual a 2, que es lo mismo decir 2 por 1. Si n vale 3, p va a valer 6, o si n vale 4, p va a valer 24. En este último caso, el diagrama de árbol, que está graficado, nos muestra las 24 posibles permutaciones de estas 4 letras, n igual a 4, en 4 posiciones, lo que nos va a dar las 24 posibilidades. Para calcular las permutaciones, utilizamos una fórmula. Esta fórmula que dice P n en R, donde n es el número de objetos diferentes que permutan, donde R es el número de objetos que pueden seleccionarse, y donde P es la cantidad de permutaciones. Para simplificar la ecuación anterior, utilizamos el concepto de factorial, número factorial. Así que la permutación la podemos calcular entonces como n factorial dividido n menos r factorial. Si vamos al caso anterior donde tenemos 4 letras y queremos agruparlas estas en 2 o en 3, las permutaciones posibles son 12 o 24 de acuerdo al cálculo y a la utilización de la fórmula de permutaciones. Hablemos ahora de combinaciones. Si seleccionamos 4 letras del alfabeto para formar conjuntos distintos de 4 letras, ¿cuántos conjuntos de 4 letras pueden elegirse? Tenemos que tener en cuenta que cada conjunto de 4 letras representa una combinación. Entonces definimos a R igual a 4 combinaciones, que han sido seleccionadas de los 26 objetos distintos. Entonces vamos a tener que las permutaciones posibles del alfabeto va a estar calculada de la siguiente manera. La primera letra del conjunto de 4 va a tener 26 posibles letras. La segunda posición de letras va a tener 25, porque ya extraje una. La tercera va a tener 24 y la cuarta va a tener 23. O sea que las permutaciones posibles van a ser de 26 letras, que tengo posibles en el abecedario, voy a retirar 4 de esas posibles, lo que va a estar dándonos un número conformado por 26, por 25, 24 y 23. Si al conjunto de 4 letras se pueden permutar entre sí, lo que generará el mismo conjunto, porque ahora no nos interesan las posiciones que ocupan las letras, sino el conjunto de letras que conforman ese conjunto, vamos a obtener un conjunto de letras que no deberíamos considerar, porque se repiten. Ahora, esas repeticiones debemos descartarlas, y esas repeticiones van a estar formadas por permutaciones de esas 4 letras, con lo cual aparece aquí el concepto de permutaciones. ¿Cuántas posibilidades de permutaciones hay de 4 letras? 24. 4 factorial. Con lo cual, la cantidad de conjuntos que yo puedo formar de 4 letras obtenidas de un alfabeto va a estar dado por las permutaciones de 26 en 4 y las permutaciones de la repetición. Esto es, vamos a reducir las posibilidades de encontrar conjuntos que no se repitan. Finalmente podemos calcular las combinaciones utilizando la fórmula combinatoria de n en R. Incorporando la fórmula de factorial, la combinatoria quedaría como n factorial dividido n menos r factorial por r factorial, siendo n el conjunto de n objetos distintos, siendo r el número de objetos que pueden seleccionarse
y donde C es el número de combinaciones distintas de esos n objetos tomados en grupos de R a la vez. Recordemos que en las combinaciones no interesa el orden de los objetos seleccionados, sí interesa la cuenta, pero no cuáles son. Si utilizamos esta fórmula en el ejemplo que veíamos anteriormente de tomar 4 letras del alfabeto, diríamos que R es 4, N es igual a 26 y reemplazando la fórmula anterior nos va a estar dando la misma cantidad de combinaciones posibles de formar conjuntos de 4 letras del alfabeto sin importar el orden en que están puestas las letras.